Buenas, estamos con la señora Guillermina y vamos a hacerle unas preguntas. Guillermina, ¿usted de qué parte de Panamá es? Tigrata kunya wa madam mundo ni ane me ulitia mundo in duganga nyak tigra wo tidagana na mian graire ne dikia ya pino ina wa una ndra miércoles yo Panamá pino ina bune tito da ayuda biang ne i haira to tito ra do ayuda bian kweti ngob kia negro proyecto algo bian kweti iti dari beri Silvia ne kureti danyeri Silvia gro ra mi argari mi gata garti ne tira moye rat ne kulet. Entonces, ¿usted qué problemas está viviendo en la comarca? Lo que queremos es que doña Silvia reciba este mensaje y quiero saber qué es lo que le está pasando a usted en su comarca. Comarca da proyectonya ke nungro ke tiada na. Proyectonya bianda nungro ne proyecto ben bai nungro mana nunya kar ki dang nungana ne proyecto hang ne nungro. ¿Y usted por qué viene a Costa Rica? Yo no tengo plata suficiente para mantener familia. 5, 2, 3, ya un pequeño familia y huérfano. ¿Cuántos niños tiene usted? Todos de 6, pero ya tienen 4 ya tienen compromiso y 2 tienen familias que tienen pequeños. ¿Y usted tiene esposo? No. ¿No tiene esposo? Sí. Choquea el carro, por eso. ¿Y murió? ¿Por un accidente de carro? Sí. Oh, no. ¿Y qué está pasando ahorita en la comunidad? ¿Por qué no hay organización? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no sé, porque ese Silvia me está prometiendo proyectos, pero yo no sé qué va a hacer. Porque también el gobierno de Martinelli, de alguna manera, está obstruyendo los proyectos. O yo creo que doña Silvia sí quiere hacer proyectos, pero el gobierno no está dejando que eso pase. El gobierno está dejando libre. Exactamente. Pero digamos, ¿en qué proyecto podría trabajar usted? ¿Usted qué podría hacer? Con la plata puede. ¿Usted qué podría hacer? O sea, ¿usted puede coser la nagua o en qué trabaja usted? Yo sí quiero todo trabajo, coser nagua y hacer chakra también, y yo pueda. ¿Usted puede? Esa es la chacra, usted puede coserlas, sí. Y puede hacer la nagua. Exacto. Pero necesita materiales. Sí, materiales, plata también. Pero yo compré. Plata, usted necesita plata para comprar los materiales. Yo compré ahorita. Este 400. Poquito, 400 colones, sí. Ajá. ¿Y eso para coser qué? Sí, ese para coser esto. Ajá. O sea que usted viene aquí, pide un poquito de plata, sí. Pero también para comprar material. Algo, sí. Ajá. Así, para coser también comprar agua también. Sí. Y allá a donde, si usted hiciera ropa allá y la nagua y la chacra, ¿a dónde las puede vender? Allá mismo yo sí está allá teniendo mi lugar. ¿En su lugar usted puede vender? Sí, puede también. ¿Cómo se llama su lugar? Niva, el Nuevo Buglé. ¿Eso está por David? Sí. Y allá está proyectos de artesanía también que tienen, puede vender este chakra en agua también. ¿Hay un proyecto de artesanía? Sí. ¿Quién es el que lo dirige? Ese yo no sé nada.
yo no sé nada. Ajá. Valeria, yo creo. Valeria, ajá, Valeria. Nosotros la llevamos a una tienda. Ajá, sí, ella me dijo que ella está en eso. Pero yo no estaba en ese programa. Pero vos no estás en ese programa. Sí. Ajá. Así es. Ya. Y allá donde vos vivís, ¿qué cosechás, qué sembrás? Allá hay arroz y maíz, frijol también. ¿Y el frijol está enfermo o no? Si enfermo, en parte no tiene bien. En unas partes, el frijol rojo. Pero rojo y también blanco es. También tienen frijol blanco. Sí. Y vos sabés de lo que le está pasando a los niños, que el PANI les ha quitado a los niños. Yo no sé, yo nunca me he traído el niño. ¿Usted no los trae? Sí. No, ya están grandes. Sí. Sus hijos. Ah, bueno. Yo estaba andando solo por aquí. Está allá en mi lugar. ¿Y usted cree que las mujeres noves van a seguir viniendo a Costa Rica? ¿Van a seguir viniendo como usted a pedir limosna siempre? Yo sí no pueden venir a cada año, por eso. ¿Usted viene una vez al año? Sí, una vez. Sí, eso es lo que las otras señoras también nos dicen eso, que vienen una vez al año. Sí. Pero son muchas. Muchas por eso, muchas. Sí, hay muchas mujeres. Yo no quiero venir cada año. Yo quiero vivir allá en mi lugar. Exacto, vos estás aquí porque estás con necesidad. Exactamente. ¿A quién le va a gustar estar sentado en el piso pidiendo plata? Y allá en hotel está cobrando mucha plata también. ¿En cuál hotel estás? Allá en el Moderno. En el Moderno. Moderno, 4,000 pagando. Uy, pero vos conoces el Hotel Corovici, el otro, el que ahí donde se hospeda Doña Francisca y las otras chicas, el Corovici es más bonito. Yo no sé. ¿No lo conoces? Ajá. Sí, bueno, muchas gracias por su información. Todo esto lo vamos a mandar al gobierno de Panamá. Ojalá que le puedan ayudar. Ya ellos tienen donde usted vive, sus datos, y pues tal vez algún día tenga la suerte de que algún gobernante no de Buglé llegue hasta su casa para decirle que le van a ayudar con algún proyecto de producción de chacra o agua, ¿verdad? Sería precioso, muy bueno para usted. ¿Y de salud cómo se encuentra usted? Bien, pero no está bien. Yo estaba aparte malo y hay parte no entiendo de la vida. ¿Qué necesitas de salud? Allá. ¿Sí? Y yo no tengo dolor de cabeza y dolor de barriga, ese que tiene. Ah, eso es lo que tenés. ¿Y no has ido al doctor ni nada? No, allá no tienen clínica para los pueblos indígenas. Sí. ¿Sí hay clínica? No hay clínica. Oye. Oh. Hay hospitales en Soloy, pero está cobrando también. ¿En Soloy? Sí. Oh. No hay plata, no pueden tener nada. ¿Y cuánto les cobran? Hay veces $1, $2 cada pago. Por eso yo estaba examinando una vez nada más, un año. Te cobran. Sí. Bueno. Pues por sí. eso yo quiero ayuda para esto también. Hay proyectos, dice Silvia Carrera, pero él está luchando todavía. Ella está luchando contra el gobierno de Martinelli. Sí. Ese gobierno, Martinelli no quiere dejar, así, hablando. Sí, porque ella es una buena dirigente. Es una buena dirigente mío. Pero no puede ahorita ayudar al pueblo porque el gobierno de Panamá la está obstaculizando. Sí. Por eso tienen que cambiar muy rápido. Que el gobierno sí, eso he escuchado también de parte de otros Nove Buglé que dicen que están esperando que el próximo gobierno ayude a crear todos los proyectos que están ahí esperando para que el pueblo Nove pueda surgir y ser un pueblo productivo, ¿verdad? Y crecer. Sí, yo quiero ese programa para ayudar a la familia, para que tengan bien.
Sí, a usted le gustaría ser parte de esos programas. Sí, sí. Sí. El niño va a mi escuela, pero ¿con qué va a ayudar? Exacto. Entonces, otra vez quiero que me diga a dónde vive usted por si hay algún proyecto que tal vez alguna organización la pueda tomar en cuenta. Yo se llamo Guillermina Sánchez, Cerro Plata y Niva. Perfecto. Vive aquí. Muchísimas gracias. Es un placer hablar con usted y espero que le vaya pues mejor y que pronto la situación de las mujeres no buglé panameñas en Costa Rica se mejore y ojalá, como dijo usted, que ya no tengan que volver más nunca más a estas calles, ¿verdad? Yo quiero hablar con a ti, mismo Silvia Carrera también, pero yo nunca conocí. Sí, pero este video yo se lo voy a mandar a todas las personas que conozco, no me buglé, que por internet he conectado, y se los voy a mandar este video con esta petición suya para ver si le pueden ayudar. Yo queda huérfano, no tengo marido y no tengo nada, mi familia hombre también, y tengo todo mujer. ¿Con quién va a ayudarme a mí? Por eso yo estoy sentado, pero un zuliano dice que hay trabajo, pero yo no tengo nada, pero escribir cualquiera. Sí, usted no sabe leer ni escribir. Sí, no escribo nada. Por eso yo estaba sentado. Sí, por eso usted está aquí pidiendo ayuda, porque Sí. usted necesita platica para hacer lo que usted sabe hacer, que es la nagua, la chacra. Pide, pero yo nunca he traído aquí también. Yo puedo hacer y nunca le he entregado. Okay. Él necesita aquí. Ella me dijo que si yo quiero 2 o 3, él me dijo. ¿Quién? Este señora que está ¿Quién? caminando por allá. Yo no sé qué. Ah, alguien te pidió que si le podías hacer. Sí. Ay, qué buena nota. Gracias. Ah, pero sin materiales, ¿cómo se lo vas a hacer? Sí, pero sería bonito, ¿verdad? Poder vender aquí la nagua y la chacra a los turistas, ¿verdad? En vez de estar sentado aquí pidiendo limosna. Mira cuánta gente pasa. Mucha gente, ¿no? Costa Rica. Quiere ayudar también. Algunos ayudan, algunos no. Sí, sí. ¿Cómo cuánta plata hace usted al día? No, nada. ¿Hoy no ha hecho nada? No. Ay. Yo quiero pagar hotel hoy, pero no hay nada. No tengo nada. Oye. Bueno, lo que voy a hacer es que te voy a llevar en este momento a que conozcas dónde es el Hotel Corovisit, porque ahí este señor, don Armando, como que sí ayuda un poco más a las indígenas, entonces tal vez él te pueda ayudar, te puedes cambiar de cuarto. Vamos ya, voy a apagar la cámara, vámonos. Bueno.